tenemos que hacerlo y por lo tanto ahora ya Juan nos va a explicar un poco todas las medidas que se prevén que vayamos haciendo y por lo tanto ya tenemos que estar todos alerta, tanto el colectivo A como el B y el C, a ver si somos capaces de una vez por todas de que esto arranque de una vez y no tengamos que estar como estamos ahora, que parece y que no parece y se están riendo de nosotros. Venga. Aquí a la casa de Guiñón, que están allí sueltos. Ahora, compañeros y compañeras, este problema viene de atrás, cuando todo parecía que empezaba a coger ya velocidad, si no de crucero, sí por lo menos de un turismo, ¿no? Pero nos encontramos con que nuevamente estamos prácticamente en el lugar de partida. El decreto ley no se hizo porque sean graciosos los políticos. Obligamos a que ese decreto ley se hiciera. Nuevamente, los que estamos aquí y los que faltan, pero generalmente la gente de Linares. El resto de empresas entraron, pues muy bien, bienvenido sea. Mirad, pues, al día de hoy, lo único que no hemos cobrado hemos sido nosotros. Tenemos conocimiento que los 6.000 y pico restantes han cobrado. Tenemos conocimiento. Y así se lo expresábamos el viernes pasado, cuando un grupo de compañeros estábamos en la puerta de comisión y nos enteramos que venía el paño este aquí a la universidad, el Ávila, y nos fuimos allí a abordarlo. Se paró y le dijimos todo lo que le tuvimos que decir. Contestación. Mirando para un lado, mirando para otro, que vamos a cumplir, que vamos a cumplir y que vamos a cumplir. Eso ya no suena a chino. Lo mismo que lo del interventor. ¿Qué pasa? Que si ahora un interventor tiene que empezar a mirar 3 o 4 expedientes al día, por lo que tenga que mirar, nos podemos ir al año 2016. O sea, es una barbaridad. Y si no, luego que pongan a otro. Pero eso ya no nos vale. No nos vale porque hay situaciones límites de lo que estáis aquí. Hay situaciones que no nos habíamos encontrado hasta ahora, ya que cuando te tiras 3 meses sin pagar el convenio especial, te echan a la puta calle, y para entrar de nuevo, sepa Dios lo que haya que hacer. Y hay gente que no puede pagar ese convenio especial, y mucho menos aquellos que se le deben un montón de meses, y que el banco lo está cosiendo con intereses, y otros pues recurriendo a la familia y a otros sitios. Todo eso se le explicó allí al consejero y le dijimos, hoy estamos aquí en son de paz, pero no dude, que nuestros intereses los vamos a defender como lo sabemos, y nadie nos va a coartar en ese sentido, nadie. Ayer hacíamos una rueda de prensa, antes de ayer, y volvíamos a denunciar lo que es el gravísimo incumplimiento y lo que es la posición que están teniendo ahora mismo desde la Junta, que un decreto ley aprobado por los 3 grupos políticos, eso es insólito, no se ha visto en esta Andalucía ni en esta España. El decreto ley lo hace el partido que manda y al día siguiente entra en vigor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues nuestros sindicatos desde Sevilla corretean las puertas y no le contestan. Nosotros intentamos hacer gestiones políticas, pues tampoco lo están contestando y las estamos haciendo. Luego, compañeros y compañeras, no nos queda nada más que nuestro valor, nuestra pelea, nuestra fuerza y nuestra lucha para reparar lo que ahora mismo están haciendo con nosotros. Lo decía Pedro, el otro día estuvimos allí improvisados, un grupo de compañeros que nos fuimos 4 locos, pero allí estuvimos diciéndole lo que podía pasar a este hombre. Y creernos que no nos gusta. ¿Cómo nos va a gustar estar aquí? Si hoy encima ha hecho todo el mundo puente y está con su familia donde quiera que esté, ¿no? El lunes hay un pleno de la Diputación donde vienen los responsables políticos de la provincia, aquí enfrente, a las 10. Tenemos que tener presencia, porque viene el secretario provincial del PSOE y vienen los responsables del PP, que son los que forman la Diputación. Y con tener presencia ya le estamos diciendo que esto no puede seguir así. Pero además, lo que más le ha molestado es que vayamos
es donde hay que darle. Por eso, ahora, más que nunca, ¿por qué? Porque estamos en una inflexión que no sabemos dónde nos va a llevar y no sabemos cuál es el motivo. ¿Cuál es el motivo? A partir de hoy, cada uno con vuestra empresa ya sabéis quién son los responsables. Nos vamos apuntando. Hay que meter allí como siempre, meter 700, 800 personas de la, del B y del C, porque nosotros cuando hablamos de Estado colectivo y hemos defendido Estado colectivo y tienen que estar con nosotros Estado colectivo. Y en ese sentido, también, ¿por qué no decirlo? Seguir impulsando lo que este alcalde está haciendo con el tema industrial, porque está partiéndose porque aquí venga industria, con todas las dificultades que haya. Así que compañeros, compañeras, lo dicho el lunes, nos vemos aquí a las 10 de la mañana. Vamos conectando con todos los responsables de nuestra empresa